Ahora que sabemos los antecedentes, vayamos un poquitito hacia cómo Kuhn define lo que es la psicología. Por empezar, como hablamos al principio, va a definir un objeto de estudio. Y este objeto de estudio para Kuhn va a ser la conciencia. Basado en las tradiciones filosóficas, justamente en lo que veníamos hablando anteriormente sobre Sócrates, sobre Platón, sobre Aristóteles y así hasta llegar ahora, va a decir que la conciencia es la capacidad que tiene el ser humano para poder pensar su entorno y pensarse a sí mismo, como también la conciencia es todo aquello de lo cual nos podemos percatar. Además, para poder abordar esta conciencia, va a definir un método. En este caso el método va a ser el método científico, pero con una particularidad. Lo que va a hacer es aplicar la introspección experimental. ¿Cuál es la diferencia con la introspección que proponía Descartes? Que esta introspección, al ser experimental, es guiada por el sujeto que lleva adelante la prueba experimental, es decir, el experimentador. En este momento ya tenemos un campo de conocimiento propio. Tenemos un objeto definido que es la conciencia y tenemos un método, la introspección experimental. Pero aquí no termina todo. Veamos un poquitito cuáles son los postulados filosóficos de la psicología de Kuhn. Por empezar, él va a plantear una postura filosófica elementalista. ¿Qué quiere decir esto? Que va a descomponer la conciencia en distintos elementos para poder estudiarlos por separados. No solo es elementalista, sino que también es reduccionista, con lo cual esos elementos los va a reducir al mínimo hasta no poder desarmarlos más, por decirlo de alguna manera, y estudiar, o mejor dicho, tomar eso como la unidad de análisis. En este caso, la unidad de análisis van a ser las sensaciones, va a ser el componente mínimo en el cual se pueden descomponer los procesos que pasan, o mejor dicho, los elementos que hay dentro de la conciencia. Estos elementos, una vez que están dentro de nuestra conciencia, se asocian con otras sensaciones y recuerdos mnémicos nuestros, constituyendo lo que él va a llamar la representación psíquica. Ahora que sabemos esto, brevemente vamos a explicar un poquitito cómo funciona nuestra cabeza según esta teoría. Lo primero que va a postular es que tiene que haber un estímulo. El estímulo pertenece al campo de lo físico, con lo cual no es un tema de la psicología, pero hace a la psicología en este caso en particular y para esta teoría. Lo que va a decir es que en principio hay un órgano receptor de ese estímulo y que ese estímulo tiene que superar cierto umbral de conciencia, que es lo que veníamos hablando anteriormente. Si ese estímulo supera ese umbral, se convierte en una sensación. Ya cuando estamos hablando de sensación, ahí sí estamos hablando de psiquis, de mente, de psicología. Esa sensación se va a asociar a un elemento anémico, es decir, un recuerdo. Y esa unión, o esa asociación como él la llamaba, va a constituir lo que hoy conocemos como representación mental. Prosigamos con un ejemplo. Si yo recibo un golpe, ese golpe es el estímulo. Pero a ver, no cualquier golpe va a superar mi umbral de conciencia. Tiene que ser un golpe, quizás vamos a ponerle fuerte. Ese golpe fuerte se convierte en la sensación de dolor, ¿no? Y esa sensación de dolor quizás en mi cabeza, en mi mente, se asocia con un golpe que yo tuve anteriormente, el cual pueda deducir, por ejemplo, o se arme la representación mental en base a la intensidad del mismo, de que, por ejemplo, me quebré un brazo. Aquí lo que se ha formado es la representación, ¿no? Le puse significado a esa sensación. Para Wundt, nuestra mente lo que hace es asociar sensaciones con recuerdos y así, o con emociones también, es como se constituyen las representaciones. Por hoy vamos a dejar acá. La próxima clase vamos a analizar cuáles son las críticas que recibe la psicología de Wundt y por qué otras escuelas definen otros objetos de estudio. Espero que les haya servido y si no, no tienen la chance de darme un dislike. Así que bueno, hasta la próxima.